Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que esta es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite a través de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta transmisión. Le recordamos las formas de hacer contacto: @Canal 44 TV en Twitter, Canal 44 TV en Facebook, y en WhatsApp nos encuentran el 33 22 42 06 90. Iniciamos como todos los días con nuestro reporte desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Antonio Broto nos actualiza información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Como de costumbre, comenzamos en Ginebra aportando las cifras oficiales sobre la pandemia que da la Organización Mundial de la Salud, que eleva los casos globales a 5,45 millones, mientras que las muertes ascienden a más de 345.000. América roza ya los 2,5 millones de casos, mientras que Europa se mantiene en torno a los 2 millones, y en los últimos días se advierte cierto freno del avance de contagios en Oriente Medio, que con 438.000 infecciones es la tercera región más afectada. Otras organizaciones internacionales con sede en Ginebra intentan medir el coste económico y social que esta pandemia está causando en nuestra sociedad globalizada. Por ejemplo, la Organización Internacional del Trabajo, que hoy publicó un informe sobre el empleo juvenil en el cual se dibuja un sombrío panorama para la generación post-COVID. El estudio indica que 1 de cada 6 jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses. Los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo un 23%, y la formación de muchos más se detuvo. Se anticipa tras esto un aumento en el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como ninis, que antes de la actual crisis eran 267 millones. En estas circunstancias no es de extrañar que el informe haya mostrado también que la mitad de los jóvenes sondeados siente miedo o desconfianza hacia el futuro, lo que abre la posibilidad de caer en estados de ansiedad o depresión. Reporto desde Ginebra para el programa Coronavirus, la pandemia. Esta semana en Coronavirus, la pandemia, dedicamos parte de los programas a hablar sobre las vacunas. ¿Cuántos desarrolladores están hoy por hoy trabajando en encontrar el antídoto para frenar COVID-19? Algunos de ellos con avances importantes, otros más ya incluso con pruebas en grupos de población muy pequeña. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló acerca del desarrollo de la vacuna y qué avances se tienen hoy por hoy. Hay 10 vacunas en este momento en fase clínica, candidatos a vacuna en fase clínica, en la fase 1 o 2, son 4 fases, y hay 114 en fase preclínica, de acuerdo a la publicación que hace la Organización Mundial de la Salud el día 22 de mayo, y en donde clasifica a estos candidatos a vacunas de acuerdo a la plataforma que se está utilizando para su desarrollo, y también de acuerdo al tipo de antígeno que se está utilizando para el reto inmunológico hacia los pacientes que habrán de recibirlas. Nos habla efectivamente de lo que ha sido para muchas enfermedades infecciosas un largo caminar para encontrar una vacuna dependiendo de las características del virus o el microorganismo responsable. Y efectivamente es muy largo ese camino, pero también en situaciones de emergencia, efectivamente la Organización Mundial de la Salud y otras agencias internacionales han llamado a un procedimiento colaborativo entre farmacéuticas, universidades, institutos de investigación, con el propósito de que esa colaboración lleve más rápidamente a contar con un biológico útil,
seguro, particularmente seguro. Y en ese sentido, bueno, dentro de las 10 vacunas candidatas que están en ensayo clínico ya en humanos, probablemente la que lleva a cabo los Institutos Nacionales de Salud y en específico el de enfermedades infecciosas, que conocemos como el protocolo Moderna, lleve un avance significativo porque incluso ya han publicado los primeros reportes de la respuesta con anticuerpos de pacientes que fueron ya inoculados con este biológico y con resultados interesantes. La mayor parte de estos pacientes han desarrollado anticuerpos que luego, cuando estos anticuerpos son probados in vitro contra el virus, se ha demostrado que son anticuerpos neutralizantes. Entonces, falta mucho, pero los resultados preliminares sugieren que sí vamos a tener una vacuna útil y segura. Por cierto, en este primer reporte se habla de que hubo un buen rango de seguridad con este biológico en particular. Pero vienen muchas en camino y esperemos que precisamente al tener varias vacunas candidatas, logremos finalmente con algunas de ellas tener el abasto suficiente para su utilización clínica y lo antes posible. 10 son los que están en este momento ya en fase clínica, ¿verdad? Pero hay 114 más en fase preclínica. Para identificar de qué parte el trabajo para el desarrollo de una vacuna, en este caso para el virus SARS-CoV-2 o para una vacuna contra COVID-19, hay que partir entonces del hecho de que hay algunos candidatos a vacuna que se están desarrollando a partir de partícula viral, es decir, a partir de virus vivos atenuados y a partir de virus inactivados. Otro grupo de investigación, otros grupos de investigación trabajan utilizando ácidos nucleicos, RNA o DNA. Otros trabajan a partir de partículas virales, como por ejemplo la proteína S, la proteína más superficial, la espícula, la que forma la unión con el receptor celular, y lo hemos platicado aquí en múltiples ocasiones, y otras utilizan plataforma de otro tipo de virus, por ejemplo, baculovirus o adenovirus, para sintetizar un antígeno que sea el que será aplicado en los pacientes con quien se realizarán las pruebas más adelante, y otros lo hacen a través de lo que se conoce como plásmidos recombinantes. Son asuntos técnicos que parecen complejos, pero al final de cuentas lo importante es obtener un antígeno. ¿Y qué es un antígeno? De un virus, de una bacteria o de cualquier microorganismo, toda aquella molécula, sea proteína, sea carbohidrato, etcétera, de ese microorganismo que se expone al sistema inmunológico y que hace responder al sistema inmunológico con la producción de anticuerpos, eso es un antígeno. En la primera fase de la respuesta inmune, o una de las primeras fases de la respuesta inmune, es precisamente la unión de anticuerpos con esos antígenos. Entonces, independientemente de la molécula que estén utilizando todas estas compañías farmacéuticas, universidades, institutos de investigación, lo importante es obtener antígenos altamente eficaces y seguros, que despierten una buena respuesta inmune, que esa respuesta inmune sea con anticuerpos protectores, son a los que llamamos neutralizantes,
y que también al despertar la respuesta inmune no genera una respuesta inmune desproporcionada, lo cual puede llevar a procesos inflamatorios, estallido de citocinas y entonces una situación inconveniente por ir hacia el otro polo de la respuesta inmune que no es conveniente para el propio ser humano. Entonces tiene que tener esas características una vacuna, el desarrollo de una vacuna, y en estos momentos, por ejemplo, la que comentábamos de la empresa Moderna. Fernando Salcines, el corresponsal de la agencia EFE en Rusia, esta semana también nos ponía al tanto de lo que ocurre en este país, así lo escuchábamos. La capital rusa, con sus más de 2 millones de habitantes, ya se prepara para pasar a la primera fase de la desescalada de las medidas para contener la pandemia de la COVID-19, ¿no? Según afirmó este miércoles la jefa del departamento de Moscú para la protección del consumidor, Irina Andreeva. Quería comentar que la funcionaria rusa destacó que el coeficiente de contagio en la capital es de 0.85, o sea, menor de 1, lo cual es favorable, ¿no? También que los hospitales cuentan con un número necesario de camas, una reserva de camas libres considerable, y que se han hecho 384 test por cada 100.000 habitantes, lo cual supera 5 veces lo establecido por las autoridades sanitarias del país. Quisiera comentar que en la capital rusa se mantiene el régimen de confinamiento implantado hasta el próximo 30 de marzo, desde el próximo 30 de marzo hasta el 31 de mayo, ¿no? Este régimen incluye sistema de pases electrónicos y restricciones de movilidad, ¿no? Sin embargo, a partir del próximo 1 de junio, Moscú iniciará un proceso de desescalada que prevé el permiso de paseos a la población, la reapertura de tiendas y servicios a la población que no requieran de una larga estancia in situ, ¿no? O sea, eso lo informó hoy el alcalde de la ciudad de Moscú, Sergei Sobyanin, en una reunión que estuvo con el presidente Vladimir Putin, ¿no? Según los datos ofrecidos hoy, en las últimas 24 horas en Moscú se registraron 2.140 nuevos contagios de esta enfermedad, ¿no? Y 73 fallecimientos, mientras que los pacientes dados de alta fueron 5.839. Quisiera recordar que desde el principio de la epidemia en Rusia, Moscú ha sido y sigue siendo el principal foco de infección en el país y ha acumulado un total de 131.443 pacientes y 2.183 fallecidos. Y bueno, concluir que Rusia ocupa el tercer lugar después de Estados Unidos y Brasil por el número de contagios registrados, ¿no? Al acumular 330.680 casos, 3.968 decesos de la enfermedad. Y bueno, de todos esos casos, durante las últimas 24 horas se detectaron 8.338 nuevos casos y fallecieron 171 personas, ¿no? Bueno, eso es todo por hoy. Muy brevemente mencionabas que a partir del 1 de junio inicia entonces esta desescalada en Moscú, además de la reapertura de algunos espacios públicos. ¿Cuál será el mecanismo para el regreso a clases, si es que se tiene contemplado? No, bueno, yo tengo entendido que regreso a clases en este año no habrá. Está previsto que se den los exámenes finales de los escolares que terminen la escuela, la enseñanza media, y se prepararán condiciones para la reinserción de las clases ya en el próximo curso escolar. De Rusia vamos a Costa Rica. Ahí nuestro compañero José David Pérez nos actualizaba también información. Buenos días, amigos de Canal 44, les saludamos desde el estudio de Costa Rica Medios en San José. Contarles que el país se prepara para el lanzamiento de una plataforma tecnológica de acceso libre a vacunas, medicamentos y demás productos sanitarios
destinados a atacar el COVID-19. Este lanzamiento, en conjunto con la Organización Mundial de la Salud, será este viernes 29 de mayo en Ginebra, Suiza, donde la organización tiene su sede. Recordemos que esta propuesta, hecha por Costa Rica al comenzar la pandemia, fue acogida por la Organización Mundial de la Salud y a la fecha países como Chile y Ecuador ya se han sumado a la iniciativa. Para este viernes se espera que se den a conocer los detalles del funcionamiento de este sitio, tanto para quienes deseen hacer aportes como para quienes necesiten obtener información. Según informó la Cancillería costarricense, la plataforma agrupará datos, conocimientos y propiedad intelectual de los productos sanitarios COVID-19, tanto de los ya existentes como de los nuevos. Esto con el fin de ofrecer bienes públicos globales a todas las personas y todos los países. Se espera que mediante el intercambio abierto de ciencia y datos, numerosas empresas puedan acceder a la información que necesitan para producir tecnologías anti-COVID. ¿Cuál es el beneficio esperado? Pues ampliar la disponibilidad en todo el mundo de esas tecnologías, reducir los costos y aumentar el acceso. Este viernes, además, está prevista la publicación de un llamado solidario a la acción en el sitio web de la Organización Mundial de la Salud. El presidente Carlos Alvarado ha solicitado a las empresas privadas, farmacéuticas y de manufactura de equipos médicos, a organismos internacionales y también a organizaciones de la sociedad civil que apoyen esta apuesta por la solidaridad y la cooperación. Es momento de estar más unidos que nunca. Tenemos un enemigo sin precedentes y es por esto que debemos enfrentarlo con soluciones distintas e innovadoras. Ese fue el mensaje del mandatario costarricense luego de reunirse virtualmente con el director de la OMS, Tedros Adhanom. Por otra parte, el país debate entre continuar la ruta hacia reactivar todos los sectores económicos o dar marcha atrás debido a un ligero repunte de los casos de COVID-19 en las últimas semanas. Costa Rica está cerca de alcanzar la simbólica suma de 1,000 contagios desde el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer paciente con COVID-19. A este 26 de mayo se contabilizan 956 casos positivos, de los cuales el 66.3% ya se recuperaron, mientras que 312 personas, el 32.6%, todavía son fuente de contagio en nuestro país. Este fue un reporte de José David Pérez con la colaboración de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Hacemos nuestra primera pausa, regresamos con mucho más a Coronavirus, la pandemia. Y en las diferentes fases en las que se encuentran los laboratorios en la búsqueda de una vacuna contra COVID-19, uno de los principales grupos o de los primeros grupos en los que se harán pruebas de esta vacuna es entre niños y ancianos. Anuncia la Universidad de Oxford, que incluirá a niños y ancianos entre los más de 10,000 voluntarios que empezó a reclutar para la segunda fase de ensayos clínicos en humanos de su vacuna contra el coronavirus. Las edades de las personas a las que se les administrará la vacuna en prueba se amplía a la primera fase para incluir a los grupos de 56 a 69 años de edad, personas de más de 70 años y de entre 5 y 12 años. Los investigadores justifican la decisión al explicar que con esta medida se evaluará la respuesta inmunológica a la vacuna en personas de diferentes edades para averiguar si existe una variación en la respuesta del sistema inmunológico en personas mayores o niños. La universidad inició en abril la primera fase de ensayos clínicos con voluntarios sanos de entre 18 y 55 años de edad, en la que se administraron más de 1,000 vacunas y cuyo seguimiento está en curso. El jefe del grupo de vacunas de Oxford, Andrew Pollard, asegura que los estudios clínicos progresan positivamente. Sin embargo, a pesar de estos avances, aún no se puede determinar una fecha para cuándo estará lista la vacuna. Este proyecto es uno de los 8 en todo el mundo que iniciaron los ensayos clínicos, según la Organización Mundial de la Salud, que contabiliza un total de 118 proyectos, informó Rocío López Fonseca.
En Chile, nuestra compañera Edith Venegas, periodista del Canal 9 Bio de Chile, nos actualizaba también información, la situación por la que hoy está atravesando este país. Así la escuchábamos. Hola, ¿cómo están ustedes? Los saluda Edith Venegas desde Chile para contarles los últimos antecedentes, una nueva actualización del avance del COVID-19 en nuestro país. La temperatura comienza a bajar en todo el territorio continental de Chile, pero no así las cifras, los números y la preocupación de las autoridades. El número de casos de contagio en nuestro país a diario son alrededor de 4.000. Cerca de 3.900 presentan síntomas y alrededor de 300 diariamente son personas que son detectadas con COVID-19 positivo, pero que no presentan síntomas. Son casos asintomáticos que preocupan, por supuesto, a todo el país, pero especialmente a la región metropolitana. La capital, Santiago de Chile, es el lugar que concentra la mayor cantidad de casos nuevos. Citando el último informe entregado por las autoridades, el total de casos fue de 4.328. Solo la región metropolitana registró cerca de 3.700 casos, un poco más de 3.700 casos. Prácticamente el 90% de los casos de contagios se están desarrollando justamente en la región metropolitana. En el resto del país también hay preocupación, pero por supuesto más regulación. Es tan compleja la situación en la capital de nuestro país que incluso muchos enfermos, muchas personas que se encuentran en riesgo vital, en estado crítico, son trasladados desde la región metropolitana hasta otros puntos del país para recibir atención médica. En Chile, hasta el momento, hay una cifra de 841 personas fallecidas. A diario estamos registrando aproximadamente 40 fallecidos. Los últimos registros son de 35 personas fallecidas en las últimas 24 horas. El número entonces total de fallecidos en nuestro país por COVID-19 es de 841. El tema y el debate sobre la última cama, sobre decidir quién vive y quién muere, es un tema que recién se está abriendo en nuestro país. Un tema que está presente en la agenda noticiosa, que se ha planteado ya como un debate serio y preocupante y que en este minuto tiene muy preocupadas a las autoridades, tratando de conseguir camas, tratando de conseguir también ventiladores en distintas partes del mundo para que no exista esta necesidad de tener que seleccionar en el fondo quién vive o quién muere. Un debate que recién se está abriendo en Chile, pero que por supuesto nos tiene a todos bastante preocupados. Es el informe desde acá de Chile, es todo lo que podemos contarles. Siguen aumentando los casos, hay bastante preocupación. Los colegios mantienen las clases a través de plataformas online, al igual que las universidades, y las cuarentenas se están registrando principalmente en la región metropolitana. Edith Venegas desde Chile. ¿Cómo eligen los laboratorios al sector poblacional que pues serán, utilizados para la prueba de las vacunas? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez no lo detallaba. Después de la fase preclínica pasamos a la fase de pruebas de la vacuna en seres humanos, y en el caso particular de esta, se llevan a cabo pruebas en personas sanas, para empezar, y en personas voluntarias frecuentemente, no digo habitualmente. Luego, cuando se habla de los grupos vulnerables que son susceptibles de mayor beneficio con la utilización de vacunas ya a gran escala, bueno, es evidente que las personas con comorbilidades como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, serán las personas a quienes de forma inicial se deba vacunar, porque lo hemos venido comentando en múltiples ocasiones, son las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y con mayor riesgo de letalidad. El personal de la salud es muy importante. Casi siempre, ante una epidemia o ante una pandemia, el personal de la salud es de los grupos que primero entran a vacunación, porque evidentemente también son la columna vertebral de la atención para una emergencia sanitaria de esta naturaleza, ¿no? Entonces, las mujeres embarazadas, por supuesto, y pues los grupos de personas mayores de edad, que en este caso particular de COVID-19 han sido las
principalmente afectadas por la pandemia y quienes han presentado la mayor letalidad en todo el mundo. Un alto grado de seguridad. Depende también del antígeno que finalmente se purificó para su utilización ya en ensayos clínicos y posteriormente en el ámbito generalizado. Pero las vacunas en la actualidad tienen un alto nivel de seguridad y también un alto nivel de eficacia. Por ejemplo, la vacuna de la influenza tiene una seguridad muy cercana al 99.8%. La vacuna contra influenza tiene una eficacia de aproximadamente el 75%. Cualquiera de las personas que nos está escuchando podría decir, entonces hay un 25% de probabilidad de que esa vacuna no me deje completamente protegido contra influenza. Lo que ocurre es que durante una fase estacional hay muchos virus de influenza circulante y la vacuna tiene cobertura para ciertos virus. Entonces también puede darse el caso de que alguno de los virus circulantes no quede completamente en cobertura con el biológico en cuestión, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué se espera de la vacuna contra COVID-19? Pues se espera un 98% de seguridad por lo menos y un 80% por lo menos de eficacia. Se les realiza un seguimiento primero en búsqueda de eventos adversos, lo cual está dentro del concepto de la seguridad. Cuando hablamos de seguridad de un fármaco o de, en este caso, una vacuna, hablamos de el menor número de eventos adversos posibles y eventos adversos graves que se puedan presentar. Y cuando hablamos de eficacia, se refiere a la protección que brinda contra la enfermedad en cuestión. Y de alguna manera la eficacia se mide a través de diversos parámetros: la cantidad de anticuerpos que se formaron, la capacidad de estos anticuerpos para neutralizar al virus responsable de la enfermedad y ya en el campo clínico la disminución de riesgo de la enfermedad en la población vacunada. Entonces, en las fases de prueba clínica o de ensayos clínicos, las personas voluntarias que participan en las primeras etapas, estas personas tienen un seguimiento muy cercano, muy puntual para los dos propósitos, eficacia y seguridad. Frecuentemente, después de la aplicación de las dosis o de la dosis que se administra, durante varias horas los pacientes están en una observación directa por parte de los investigadores clínicos responsables del proyecto en los diferentes centros. Estos son habitualmente estudios multicéntricos y estos pacientes también, si están de forma ambulatoria, lo cual es lo habitual, tienen de cualquier manera un monitoreo muy cercano, frecuentemente incluso por vía telefónica, hora a hora, para reconocer algún evento secundario. Y de igual manera, bueno, los protocolos se diseñan para estar tomando exámenes de laboratorio para identificar también efectos o eventos adversos que pudieran manifestarse a través de pruebas de laboratorio y también la medición de anticuerpos que, como decíamos, se conocen como neutralizantes cuando se generan y específicamente van y actúan en contra de la replicación viral. Esta semana también estuvimos en Perú, donde nuestra compañera Ana Romero, periodista de la Universidad San Martín de Porres en Perú, nos informaba qué es lo que está ocurriendo ahí en este país. Así la escuchamos.
Buenos días, Belén. Buenos días, México. 74 días se cumplen hoy desde que se declaró el estado de emergencia. El encierro es largo y por ahora nos quedamos en casa hasta el 30 de junio. A la fecha, el Ministerio de Salud ha reportado 135.905 casos positivos por COVID-19. La cifra de muertos se elevó a 3.983. Cabe resaltar que el número de recuperados asciende a 56.169 personas. Hasta la fecha, las cifras de muertos y casos positivos son las más altas. Es por eso que la jefa del Comando de Operaciones COVID-19, doctora Pilar Mesetti, indicó que se vienen semanas difíciles para el Perú, porque las personas van a ir enfermándose. En nuestro país, los casos y las muertes que ocasionan esta enfermedad aumentan, pese a los martillazos y a la prolongada cuarentena que aplica el gobierno para tratar de reducir la curva de crecimiento del COVID-19. Por este motivo, es que el ministro de Defensa, Walter Martos, ha propuesto que se prolongue el toque de queda por lo que resta del año, como una medida para evitar que las personas sanas se contagien con este terrible mal. El día de hoy será la presentación del presidente de Consejo de Ministros, junto con su gabinete, acudirá al Congreso para exponer sobre la política general de gobierno, así como respecto a las principales medidas que requiere su gestión y los actos del Ejecutivo. Por otro lado, el alcalde de Lima e integrante del Partido Acción Popular, Jorge Muñoz, cuestionó que un grupo de congresistas de la bancada de esta organización política presentara un proyecto de ley para que se realice un referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución Política del Perú. Muñoz calificó de despropósito que se pretenda convocar a un referéndum en pleno estado de emergencia, con millones de peruanos afectados producto de esta pandemia, e hizo un llamado a los congresistas de Acción Popular y a las autoridades de este partido a trabajar unidos por nuestro país. Desde Lima, Perú, informó Ana Romero para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Estamos de regreso en Coronavirus, la pandemia. Queremos recordarle las formas de hacer contacto en Twitter, @Canal44TV, en Facebook, Canal44TV y a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. La industria farmacéutica trabaja a pasos agigantados en encontrar una vacuna contra COVID-19 y también fármacos que puedan ayudar a tratar este padecimiento. De acuerdo con información de la Federación Internacional de la Industria Farmacéutica, las afiliadas en México a la Canifarma detallan que en este momento hay cerca de 80 ensayos clínicos para nuevos tratamientos experimentales y vacunas en desarrollo para coronavirus, incluido el COVID-19, neumonía por coronavirus novedoso, SARS y MERS, que se espera den frutos en los próximos meses. Se ha informado que al menos 14 empresas tienen fármacos en fase de investigación inicial, 4 con medicamento en fase 1 de desarrollo y 3 en fase 2, además de una corporación que tiene un medicamento en fase 3. De acuerdo con información proporcionada por la Alianza para las Vacunas, el lapso necesario para desarrollar, probar y liberar una vacuna puede consumir entre 10 y 15 años, aunque la misma organización aclara que en una situación de emergencia como la planteada por el nuevo coronavirus, aunada al uso de nuevas tecnologías y descubrimientos previos, el tiempo inicialmente requerido puede abatirse sustancialmente, como ocurrió con el desarrollo de la vacuna contra el ébola. Hasta el momento, en el mundo, según la Alianza para las Vacunas, están en marcha el desarrollo de 45 vacunas contra la COVID-19, de acuerdo con el panorama de las vacunas candidatas de la OMS. Si bien la mayoría se encuentran en fase preclínica, existen algunas que ya están siendo probadas en humanos.
Además, la industria farmacéutica recordó que también trabaja en la elaboración de pruebas diagnósticas, así como en dispositivos médicos para atender la demanda de insumos médicos, equipos de protección personal para los profesionales de la salud y respiradores. Informó Rocío López Fonseca. Esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con la doctora Yolanda Cervantes Apolinar. Ella es directora médica de vacunas de la farmacéutica GlaxoSmithKline, que hoy por hoy están desarrollando también una vacuna contra COVID-19. Ella nos habló de las 8 tecnologías para el desarrollo de una vacuna contra COVID-19 y también de los sistemas de los que ellos están echando mano para encontrar a la brevedad esta vacuna. Las vacunas han hecho, junto con el agua potable, el impacto más grande en salud pública en el mundo con respecto a salvar vidas y evitar enfermedades, ¿no? En el tema de desarrollo de vacunas contra COVID-19, en este momento hay más de 100 vacunas, hay quien habla ya de 200 vacunas en desarrollo. Las vacunas de las que yo te puedo compartir son vacunas en las que hay el uso de la tecnología y actualmente 8 diferentes tecnologías para el desarrollo de vacunas contra coronavirus, contra SARS-CoV-2, y cuando menos 5 de ellas incluyen la tecnología de sistema adyuvante AS03, que ¿cuál es la importancia de ello? Pues que en el pasado el sistema adyuvante se utilizó en el desarrollo de la vacuna. La utilización de la vacuna, te recordarás de la pandemia H1N1 en el 2009, y permitió el desarrollo de una gran cantidad de vacunas con un menor uso de la partecita del virus que se requiere para hacer las vacunas, ¿no? Entonces, en este momento, las vacunas que existen en desarrollo están en fases tempranas, algunas fase 1, algunas en preclínica, otras en fase 1, que es cuando se empiezan a probar en poquitas personas. Fases 2 es cuando ya pasan a unos cuantos cientos o miles de personas, y posteriormente las siguientes fases hasta su registro, ¿no? Entonces, mencionarte que las actuales están en etapas tempranas y pues hay mucho optimismo en el hecho de sí tener vacuna o vacunas para lograr proteger a todos los que requerimos esa vacuna. En el desarrollo de vacunas, el objetivo número 1 siempre es la seguridad de las personas que van a recibir la vacuna, porque normalmente se aplican en personas sanas. Y es por eso tan importante que, a pesar de que se acelere, entre comillas, si se está acelerando comparado con un desarrollo normal de una vacuna que toma 10 años en promedio, el tener una vacuna o vacunas en 12, 18 meses, pues es un acelere. Sin embargo, eso no significa que se ponga en riesgo la seguridad, y que sea ese es el objetivo número 1, seguridad, y posteriormente que realmente cumpla su propósito, que es evitar que nos enfermemos, o a veces que se enferme uno, pero con una enfermedad más leve, ¿no? Entonces, eso es lo que está buscando el desarrollo de vacunas actualmente. Y si tú mencionas el sistema adyuvante, en este caso S03, pues fue probado en millones de personas que recibieron la vacuna contra influenza H1N1 en el 2009. Entonces, sí, el hecho es que algunas de las vacunas que se están desarrollando actualmente utilizan tecnologías más conocidas, algunas están incursionando en nuevas tecnologías, y todo con el objetivo pues de tener una mayor cobertura, una mayor acceso a las vacunas para más personas en el mundo que las necesitan. El objetivo en el tema de investigación y desarrollo de vacunas, generalmente, así como en la parte de investigación de medicamentos, pues se sigue una serie de fases y procedimientos muy estructurados, que están pues muy regulados tanto por instituciones regulatorias como por lo que se conoce como las líneas internacionales para la investigación, las ICH, que pues el objetivo primordial es cuidar la seguridad de las personas que participan en los estudios. Normalmente las vacunas se hacen en pruebas preclínicas y posteriormente, hasta que se muestren en algunos modelos animales, a veces pasan a la implementación en pocas personas, en seres humanos, que escucharás por ahí incluso algunos reportes que dicen la vacuna dio resultado en 8 personas. Son tan pequeños como esos grupos donde se empiezan a probar,
Y una vez que se demuestra que, pues sobre todo su perfil de seguridad es adecuado, que despiertan esto que conocemos como anticuerpos o buena respuesta inmunológica, se procede a las siguientes fases. Estas fases 2 y posteriormente la fase 3, que es en miles. Normalmente estos estudios se hacen en personas que son sanas, voluntarios sanas, que firman un consentimiento muy claro, se llama consentimiento informado, donde ellos acceden a ser parte del estudio y se les informa todas las diferentes beneficios y riesgos que podrían tener al participar. Y esto se da, pues, se va haciendo de una manera progresiva. Inicialmente son personas sanas y son adultos. Ya en el momento cuando son vacunas que tienen que ir a diferentes grupos etarios, también se van extendiendo para que se puedan probar después de adultos en niños o en personas que tengan una vulnerabilidad o, por ejemplo, alguna enfermedad de base. Todo esto requiere, pues, lo que te mencioné, este proceso de muy seguro de seguirlo para asegurar que les vaya bien a estas personas. Y una vez que ya se tenga la vacuna, el siguiente paso es identificar, como tú dices, quiénes son quienes van a recibir la vacuna. Por ejemplo, en este caso se ha hablado en las vacunas de COVID-19 que definitivamente los grupos de riesgo van las personas que están en el frente de batalla, el personal de salud, todos aquellos médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, todos los que estén en contacto con los pacientes, ¿no? Se ha hablado de grupos de riesgo como adultos mayores, personas con hipertensión, etcétera. Definitivamente estos lineamientos o guías, porque sí tiene que haber estas guías para el acceso a la vacuna, pues se están trabajando en colaboración con los organismos supranacionales como la Organización Mundial de la Salud. Y esto es muy importante porque en realidad al colaborar la OMS con estos grupos como el CEPI, con la industria farmacéutica, la academia, etcétera, pues se permite tener un plan de acceso para la vacuna para todos los que lo requieren. El uso de un sistema adyuvante es, pues, mejorar la respuesta inmune o de anticuerpos o de defensa de las personas que reciben la vacuna, ¿no? Un grupo que sabemos que, dado a lo que se conoce como inmunosenescencia, que nuestro sistema inmune pues envejece también, generalmente los adultos mayores pueden tener una respuesta diferente o menor a algunas enfermedades, incluso algunas vacunas, donde se ha visto el beneficio, por ejemplo, en la vacuna contra herpes zóster, que recientemente ya se está utilizando en algunos países como en Estados Unidos, pues se demostró el beneficio de la adición de un sistema adyuvante que mejora esta respuesta inmune en este grupo de pacientes, son adultos mayores. También se le ha visto un potencial al uso de adyuvante a la disminución de las dosis. Por ejemplo, en el caso de la vacuna H1N1 en el 2009, que inicialmente se proponían 2 dosis, posteriormente se identificó que una dosis era suficiente, dado que la vacuna era adyuvantada, ¿no? Entonces, estos son potenciales beneficios, tanto en la disminución del contenido de antígeno, en una mejor respuesta de anticuerpos en grupos vulnerables y pues definitivamente el perfil de seguridad previamente probado con otras vacunas que también los utilizan. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más. Esta semana también tuvimos el reporte de nuestro compañero David Asta. Él es corresponsal de la agencia EFE en India y así nos informaba sobre la situación actual de este país.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. El número de casos de coronavirus en la India alcanza ya más de 165.000, lo que sitúa al país asiático entre las 10 naciones que han registrado más casos del mundo. La India ha detectado en la última semana un aumento continuo de más de 7.000 nuevos positivos al día, uno de los mayores del mundo, aunque lejos de los más de 20.000 diarios que se detectan en Brasil o Estados Unidos. El país asiático ha ido incrementando su capacidad de realizar pruebas de coronavirus y actualmente realiza unos 100.000 test diarios, pero aunque ha hecho más de 3 millones de pruebas desde que comenzó el confinamiento a finales del pasado marzo, la India sigue siendo uno de los países que menos pruebas realizan en relación al tamaño de su población. El país impuso un estricto confinamiento el 24 de marzo, que ha sido ampliado en 4 ocasiones, con una reducción gradual de las restricciones. La última extensión del confinamiento, que afecta a 1.300 millones de personas, finaliza este domingo. Y aunque por el momento no se ha anunciado una nueva ampliación, varios estados indios han pedido la extensión del confinamiento, aunque con más libertades. Buena parte de los comercios, oficinas y fábricas han reabierto sus puertas, aunque grandes centros comerciales, restaurantes y bares siguen sin poder abrir, y los vuelos domésticos de pasajeros funcionan de nuevo. La actividad económica del país se vio bloqueada prácticamente por completo a finales de marzo debido al confinamiento, que ha afectado duramente a millones de trabajadores llegados del mundo rural y que se vieron atrapados en las grandes ciudades sin ingresos ni en muchos casos sin techo. Ahora la India busca reabrir la economía y ha detallado un paquete de ayuda por valor de unos 276.000 millones de dólares para contener el impacto del coronavirus. Reportó desde la India David Asta para el programa Coronavirus la Pandemia. El doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo, enfatizaba la importancia de que la población mexicana y otras poblaciones en el resto de América Latina puedan ser tomadas en cuenta para los ensayos clínicos que hoy por hoy realizan diversos laboratorios. Con RNA mensajero, y están trabajando de forma conjunta con BioNTech, que ha sido también un desarrollador de vacunas, y el RNA mensajero, como lo hemos comentado en algún momento, es un derivado del RNA una vez que ocurre la transcripción adentro de la célula, y estas vacunas, las que tienen base en RNA mensajero, han mostrado mucha seguridad y mucha eficacia. Yo particularmente tengo mucha expectativa de resultados, pues con 2 componentes, uno de ellos RNA mensajero y el otro con la proteína S, la espícula viral, que se ha demostrado tiene mucha inmunogenicidad. Es muy posible que sean las 2 plataformas que más rápidamente lleguen a conclusiones para utilización y para producción a gran escala de vacunas contra COVID-19. En estos ensayos se debe involucrar a prácticamente todas las poblaciones, porque la respuesta inmune también puede tener determinantes genéticos, raciales. La respuesta inmune puede tener determinantes en variables clínicas. Ya decíamos antes el porcentaje de personas con diabetes o con obesidad en México. Por cierto, la mayor parte de vacunas tienen alrededor de 10% menos eficacia en personas con obesidad. Y eso está perfectamente descrito, por ejemplo, para la vacuna contra influenza. Entonces, por eso, estas vacunas nuevas que están en desarrollo van a tener que probarse en personas con diabetes, en personas con obesidad, en personas con hipertensión, en personas de tal y cual región y continente, países, etcétera, razas, para llegar casi a un mismo tiempo con un perfil muy completo, epidemiológico y clínico de la respuesta inmune a este tipo de vacunas. Y de esa manera no nos tardemos más tiempo. En cuanto al sistema de primario, la erogación pública para su reforzamiento es una inversión.
Ya en el sistema terciario, que es el de la atención de especialidad y alta especialidad, también es una inversión, pero es un gasto. La inversión en el sistema primario evita costos muy altos para la atención de enfermedades complejas. Sistema primario, prevención y promoción de la salud. Sistema secundario, atención a enfermedades comunes que habitualmente se atienden por las 4 especialidades básicas: medicina interna, pediatría, ginecobstetricia, cirugía general. Tercer nivel de atención, enfermedades complejas que requieren especialidades y subespecialidades médicas, para situar pues los niveles de atención de una manera sencilla, ¿no? Sí, claro. Entonces, claro que mientras más fuerte tengamos el sistema de prevención, menos vamos a requerir y saturar el tercer nivel de atención de alta especialidad. La salud es el estado del bienestar biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Fíjate qué interesante. El estado óptimo biopsicosocial y no solo la ausencia de enfermedad. Entonces somos una integración de aspectos biológicos, psicológicos, espirituales y sociales. Y a todo debemos brindarle la misma atención, en la pandemia y sin la pandemia. Por eso el sistema primario no solo aborda asuntos exclusivamente médicos, también aborda aspectos psicológicos, de detección temprana, de enfermedades del estado de ánimo, depresión, ansiedad, para actuar de manera oportuna a todas las edades, desde los niños hasta los adultos mayores. Entonces, por eso la insistencia en el primer nivel de atención, toda la inversión, porque luego en el segundo y en el tercero no solo es inversión, también es gasto. Antes de despedirnos, en el Reino Unido, más de 1,000 voluntarios ya reciben prototipos de vacunas contra el coronavirus. Una familia británica se ofrece como cobaya para ensayos de una posible vacuna del coronavirus. Les presentamos a la familia Vinny, Katie, su esposo Tony y su hija Rhiannon. La pandemia del COVID-19 los confinó como a todos en su casa cerca de Oxford. Sin embargo, al no querer quedarse de brazos cruzados, podrían pasar a la historia. Esta familia es voluntaria para el primer ensayo en humanos de una posible vacuna del coronavirus en Reino Unido. Tantas otras personas han sido capaces de poner su granito de arena y me dije, no soy enfermera, no soy doctora, así que esto es lo único que puedo hacer, así que lo haré. Los Vinnies están entre los más de 1,000 voluntarios de buena salud que están siendo reclutados para el ensayo dirigido por la Universidad de Oxford. La mitad de ellos están recibiendo el prototipo de vacuna, los otros un placebo. Los investigadores quieren saber si la vacuna desencadena una respuesta inmunológica para detener la infección por COVID-19 y si causa cualquier efecto secundario importante. El ensayo depende de que algunos participantes desarrollen el coronavirus. Los Vinny han estado tomando regularmente su temperatura y vigilando cualquier síntoma. No hemos tenido ningún efecto secundario, de verdad, ni siquiera puedo sentir dónde me han puesto la inyección y no me preocupa en absoluto, no me preocupa nada. La esperanza, como para todo el mundo, es que encontremos esa vacuna que podría permitirnos volver a la normalidad, fuera lo que fuera. Es muy agradable poder ser voluntario para algo así y nos sentimos honrados de poder hacerlo de verdad. Sin garantía de una vacuna, la Universidad de Oxford lidera lo que describe como el mayor ensayo de tratamiento del mundo. Los medicamentos contra el VIH y la malaria, un antibiótico entre otros, se están probando en los pacientes de COVID-19. Algunas personas terminarán en el hospital aunque tengamos una vacuna. En 8 semanas hemos reclutado a más de 10,000 personas de más de 180 hospitales. Probamos tratamientos diferentes, pero aún es pronto para decir si alguno es beneficioso o no. Con suerte obtendremos respuestas en el verano.
Oxford está en el corazón de los esfuerzos globales para derrotar al coronavirus. El gobierno británico dice que si las pruebas de la vacuna son exitosas, 30 millones de dosis podrían estar listas en septiembre. Estados Unidos también dice que podría tener una vacuna para finales de año, pero es todo un deseo. Algunos expertos advierten de que la fórmula mágica podría no ser encontrada nunca. Damon Embling, Euronews, Oxford. De esta manera llegamos al final de esta emisión. Gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en el siguiente programa. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.